escenario al sitio alterno, lo cual nos da alta disponibilidad en el negocio. Primero, vamos a recordar cuáles son los aspectos que están relacionados con Hyper-V. Recordemos que Hyper-V lo que nos tiene es todo un aspecto de el hypervisor. Dentro de lo que sería el hypervisor, lo que nos da es mucho más capacidad de rendimiento. Obtenemos un rendimiento mucho superior al que obteníamos con Virtual Server o con Virtual PC, porque a partir de ese momento con el hypervisor prácticamente las máquinas virtuales tienen acceso casi directo al hardware subyacente. Entonces tenemos muchas ventajas en cuanto a lo que sería la implementación. Y recordemos que podemos ejecutar dentro de Hyper-V sistemas operativos Microsoft o sistemas no operativos no Microsoft. Por ejemplo, podríamos ejecutar un software basado en tecnología Linux, que también es soportado. Dentro de la anatomía de las máquinas virtuales de Hyper-V tenemos que recordar lo siguiente. Primero, los archivos con extensión VHD, lo que nos tienen son los archivos de datos. Eso es lo que nos representan, son los discos duros virtuales. O sea, cada vez que nosotros creamos una máquina virtual, se le asigna un disco duro, y ese disco duro es ese precisamente. En cuanto a lo que nosotros tenemos el disco duro, tenemos dos tipos de discos duros. Podríamos tener uno de tamaño fijo o uno de tamaño dinámico. Por cuestiones de rendimiento, los discos duros virtuales que dan mejor desempeño serían los discos duros cuando ya tiene el espacio reservado. Después tenemos los snapshots. Los snapshots dentro de lo que serían los servidores de Hyper-V, lo que nos permiten es guardar el estado de una máquina virtual en un tiempo determinado y podemos tener n cantidad de snapshots, tanto como nosotros queramos. Para eso se generan archivos que van enumerados de forma consecutiva. Otro de los archivos que son importantes es los archivos de extensión bin, que lo que contiene es la memoria que había sido asignada a la máquina virtual cuando está en ejecución, y esa memoria se guarda ahí cuando está en modo de estado guardado. Tenemos toda la parte de los archivos USV, que lo que guardan es toda la información acerca de los registros del procesador cuando está ejecutando la máquina virtual. Por último, tenemos los archivos XML, donde está toda la configuración de la máquina virtual que nosotros hayamos configurado en Hyper-V. Entonces, ven, estos son los archivos principales que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar considerando las máquinas virtuales en Hyper-V. Aquí estamos mostrando la máquina virtual. Vamos, aquí tenemos Hyper-V y podemos observar toda la configuración que le debemos hacer a las máquinas virtuales. Por ejemplo, le podemos agregar hardware, ya sea un controlador SCSI, un controlador de red o un controlador de red legacy. En este caso, tenemos que recordar de que para obtener el mayor rendimiento dentro de Hyper-V, nosotros tenemos que utilizar los controladores de red, de Network Adapter, no el Legacy. El Legacy no obtiene un buen rendimiento. ¿Sí? Como dicen ahí, está hecho para dar soporte a aparatos que existían antes de Hyper-V. Pero nosotros tenemos que utilizar el Network Adapter normal para poder obtener el mejor desempeño de las comunicaciones con la red. También aquí estamos mostrando todo un archivo de configuración de la máquina virtual. Vean que dentro de la máquina virtual está la configuración, por ejemplo, dónde están los snapshots, dónde están los archivos de configuración de la máquina virtual, cuál es la configuración de los network adapters, la configuración de las MAC address, también si necesitamos utilizar algún disco duro externo, por ejemplo, aparte del disco duro que se le asigna a la máquina virtual, nosotros le podríamos asignar más discos duros a esa máquina virtual.
Entonces, todo eso lo que podemos hacer dentro de los archivos XML de Hyper-V. Normalmente, lo que se hace es que se utiliza esta interfase gráfica y la interfase gráfica no genera los archivos XML. Pero es bueno siempre saber cuál es el contenido de los archivos XML y entenderlos. Algunas veces es necesario editarlos de forma manual. Dentro de las Hyper-V, hay que recordar que cada vez que uno creamos una máquina virtual, se le asigna un ID que es único, que está basado en los GUID. Entonces, cada vez que creamos una máquina virtual, se le asigna ese número para poder identificarla. Además, cada uno de los snapshots que se generan dentro de las máquinas virtuales se le asigna un GUID. También, todo lo que sería la parte de comunicación con las máquinas virtuales y las tarjetas de red se utilizan por medio de lo que serían los Virtual Switch, que también tienen un ID determinado. Recuerdan que les había mencionado que dentro de las máquinas virtuales yo puedo crear VLANs. También está toda la parte de los permisos dentro de lo que serían las máquinas virtuales. Entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, si yo quiero decir que un usuario tiene un permiso determinado sobre la administración de las máquinas virtuales, entonces dentro de lo que serían los archivos de configuración se guarda el SID o el Security Identifier del usuario y los derechos que él tiene, tal como se muestra acá, en este slide. Dentro de lo que sería de las estrategias de respaldo y recuperación, tenemos que tomar en cuenta distintas opciones. Primero, cuando estamos trabajando con cualquier software de backup, ya sea el de Microsoft o un software de terceros, nosotros tenemos que instalar un agente en cada uno de los servidores a los cuales se les está haciendo respaldo. Y además, dentro de cada uno de estos servidores, tenemos que instalar agentes. Por ejemplo, tendríamos que instalar un agente para poder hacer respaldo de Exchange, podríamos hacer un agente para hacer respaldo de SQL Server. En este caso, tenemos dos opciones. Podríamos estar haciendo los respaldos a nivel de máquina virtual. ¿Qué significa eso? Que el agente se instala dentro de la máquina virtual. Entonces, funciona como que si estuviéramos haciendo un backup de una máquina física común y corriente. Eso se conoce como backup dentro del guest, backup in the guest. En cambio, yo podría tener otro tipo de respaldo que sería el backup outside the guest. En este caso, yo en lugar de escoger los agentes de respaldo dentro de la máquina virtual, lo que hago es de que se hace un respaldo de los archivos VHD y de toda la configuración de la máquina virtual. Estas son las dos opciones que se tienen. Incluso uno podría decir de que si uno tiene las máquinas virtuales VHD respaldadas, esos archivos, para poder recuperarlos, solo los copio de un servidor al otro y levanto las máquinas con Hyper-V. Hay que recordar que las máquinas virtuales están atadas a Hyper-V, a la instalación. Entonces, lo que tengo que hacer es exportar las máquinas y en la otra máquina importarlas, para que los IDs de las máquinas virtuales sean los adecuados.